Las guerras civiles de Colombia en el siglo XIX. Las guerras civiles estuvieron atravesadas por diversas tensiones entre iglesia y Estado, centralismo y federalismo, los modelos económicos, la liberación de la economía, también de la educación y diferentes temas, también la confrontación entre el Partido Liberal y Conservador. Guerra Civil en Colombia, agosto de 1884 y noviembre de 1885. Fue un conflicto surgido por las manifestaciones de los intereses del Partido Liberal Colombiano, el cual no estaba de acuerdo con las políticas centralistas de la regeneración del Partido Conservador. Este conflicto se desarrolló cuando el país manejaba el sistema político federal, donde se declaró los Estados Unidos de Colombia. El origen de esa guerra es cuando se le acusa al presidente Rafael Núñez, perteneciente al Partido Conservador, en interferir en los asuntos internos de los estados con su política centralista y su proyecto de regeneración. Teniendo en cuenta las políticas centralistas del presidente Rafael Núñez, los liberales radicales de cada estado soberano del país entran en conflicto con el gobierno y así se origina esa guerra. Dicha inconformidad degeneró una declaración de guerra que pronto fue adoptada por los demás estados con gobiernos liberales. Si bien varios líderes radicales estaban en descontento con un conflicto armado, sus temores fueron vencidos dada a las diferentes oposiciones al presidente Núñez y a las diferentes perspectivas de victoria que generaba la guerra en un comienzo. Pronto los estados conservadores se involucraron en defensa de Núñez. También lo apoyaron fracciones moderadas del liberalismo. El 17 de julio de 1885 se libró una de las batallas más famosas de esta guerra, la llamada Humerada, que aunque dio triunfo definitivo a los radicales, propició la muerte de varios de sus principales dirigentes. En ese orden de ideas, se unieron las derrotas de los rebeldes en los estados del Tolima, Cauca, Panamá y Boyacá. Finalmente los liberales se rindieron en el noviembre de 1885 con el triunfo de las fuerzas gobernistas y fue aprovechado por el presidente Rafael Núñez para anunciar el fin de la validez de la Constitución Política de 1863, inspirada en los intereses del radicalismo liberal. De ese modo, el triunfo de las fuerzas del gobierno sirvió como pretexto para que el presidente Rafael Núñez anunciase el final de la vigencia de la Constitución de 1863, inspirada en el radicalismo liberal, y lance una profunda reforma constitucional que concluyó con la adopción de una nueva Constitución en 1886. En conclusión, el Partido Conservador fue el que triunfó en este conflicto civil, dejando así el Partido Liberal segregado ante las decisiones políticas en este siglo tomadas por el Partido Conservador. Guerra Civil de 1851, también conocida como la Rebelión Conservadora, fue un conflicto que se desarrolló en lo que parece entonces era la República de la Nueva Granada, quien era gobernada por el entonces presidente José Hilario López, quien promulgó una serie de reformas liberales. Entre ellas estaban la abolición de la esclavitud, una ley que promulgó el 21 de mayo de 1851, donde se le da libertad a todos los esclavos. Y en oposición a esto salieron Julio Arboleda y Sergio Arboleda, que eran unos hacendados del departamento del Cauca, cuya mayoría de trabajadores eran esclavos. La rebelión empezó en el Cauca, en lo que hoy se conoce como Patía y Timbío, y se extendió por el resto del país. La rebelión conservadora también contó con otra de las causas, que fue la pérdida del poder de la iglesia y la expulsión de los jesuitas. Y terminó ganando el gobierno, que era entonces el Partido Liberal, y se consolidó la Constitución de 1853. En las últimas décadas, lastimosamente, se han originado diferentes masacres hechas por paramilitares y guerrillas en todo el territorio de Colombia. De ese modo, una de las más significativas es la masacre del Salado, donde fueron asesinados más de 66 personas, entre ellas niños, mujeres embarazadas y ancianos. Otra masacre fue la que sucedió en San José de Apartado en el año 2005, donde más de 8 personas fueron asesinadas por diferentes grupos paramilitares. Asimismo, a lo largo de nuestra historia como país, siempre ha estado la violencia frecuentemente.
debido a diferencias políticas, ideológicas y económicas, han originado diferentes guerras civiles y atentando con las vidas en la mayoría de los colombianos. No llevamos más de 50 años en guerra, casi 2 siglos, donde en el siglo XIX ocurrieron diferentes guerras civiles y actualmente seguimos viviendo una época de violencia, donde no sabemos cuándo va a terminar esta época de sangre y violencia. No nos debería importar las diferencias políticas, ideológicas y sociales. Nos debería importar la vida. Llevamos siglos matándonos entre nosotros y eso ha originado que nuestro país siga en pobreza, desigualdad y nunca se haga un proyecto donde toda la mayoría de las personas puedan beneficiarse. Debido a todas estas guerras, deberíamos replantearnos nuestras ideologías y así poder fomentar una economía, una sociedad estable en nuestro país. Teniendo en cuenta el documental y pues analizando las diferentes guerras en el siglo XIX, se hace necesario en un país como Colombia, que ha vivido pues tantos conflictos, construir una paz en la que se haga justicia social, no simplemente entre dos partes, sino que donde se haga una verdadera justicia, donde se sepa la verdad sobre los hechos de violencia, donde se haga una reconciliación, un reconocimiento y se haga justicia a partir de la verdad y la reparación hacia las víctimas. Para esto es necesario crear una memoria histórica donde se recopilen pues todos estos hechos para que se tengan presentes y no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones.